cuyos más claros ejemplos lo han sido, a través de la historia, los regímenes despóticos de Egipto, Mesopotamia y la China en la antigüedad, y en la era moderna los gobiernos totalitarios de Europa del Este, y la concepción occidental que ha procurado el desarrollo del individuo y que con el cristianismo no solo se hermanó espiritualmente, sino que elevó al ciudadano a soberano, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. El desarrollo científico del siglo XV le permitió al viejo continente buscar nuevas rutas para el comercio, por lo que en 1492 el más iluminado de los almirantes vio la tierra más hermosa que ojos humanos han visto, con la ignorancia de creer que Haití era Zipango y Cuba la China, y que los habitantes eran los del país de las vacas sagradas, y los llamó indios, y 500 años después los seguimos nombrando el descubridor, como si los primeros pobladores que habían llegado desde el fondo de nuestra América, saltando de isla en isla a través del mar Caribe, no conocieran la tierra que pisaban sus plantas de la punta al cabo. Colón, precursor de la cristianización de América a costa del sacrificio de los nativos, había expresado su intención de coronarse virrey de las nuevas tierras, y en su diario escribió la palabra oro 139 veces y la palabra Dios o la frase Nuestro Señor solo 51. Y el día 27 de noviembre de 1492 consignaba en su diario: tendrá la cristiandad negocio en ella. Abierto el camino por Cristóbal Colón, se apareció tras su ruta en 1512 por el oriente Diego Velázquez, capitaneando a 300 genízaros. A fuerza de fuego, espada, enfermedades y muerte, implantaron, y dizque en nombre de Dios, una sociedad, Estado y un derecho extraños, culminantes de una realidad foránea, especialísima, que la siempre isla de Cuba no vivía. Fue una sociedad apenas sin elementos, un Estado y un derecho precarios, donde se confundían las potestades políticas y militares y las judiciales en los mismos funcionarios, y que, más de 500 años después, en los albores del siglo XXI, se mantienen con insignificantes modificaciones. O la República tiene por base el carácter entero de cada uno de nuestros hijos, o la República no vale una lágrima de nuestras mujeres, ni una sola gota de sangre de nuestros bravos. Para verdades trabajamos y no para sueños, nos dijo el primer José de los cubanos. El triunfo de la Revolución de 1959, en medio de la Tercera Guerra Mundial, conocida como la Guerra Fría, época en que la humanidad vivía en la asfixiante atmósfera de la paz del miedo nuclear, condicionó el alineamiento de Cuba al campo socialista, el cual tenía una concepción monista del Estado y consideraba el derecho un instrumento y por tanto sin valores propios del poder político. Cuba salía así de su hábitat natural, su espacio histórico-cultural, el hemisferio occidental, y asimilaba una concepción de la sociedad, el Estado y el derecho orientalista, cometiendo el error histórico del que nos había advertido José Martí hace más de 100 años, de copiar doctrinas y formas foráneas de gobierno. Dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras, había advertido ya José Martí desde el siglo antes pasado: el de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y rabia disimulada de los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo empiezan por fingirse para tener hombros en que alzarse, frenéticos defensores de los desamparados. El campo socialista, fundado y liderado por la entonces Unión Soviética, tenía su base en la Rusia de la Revolución de Octubre, la Rusia feudal en pleno siglo XX, que comenzaba a abrirse al modernismo cuando ya Occidente se estaba despidiendo de él. La Rusia que no había recibido aún de manera eficaz las influencias del derecho romano, del Renacimiento, del Iluminismo, del movimiento enciclopédico, la Revolución Industrial Inglesa y mucho menos de la Revolución Francesa y de la concepción tripartita de los poderes del Estado,
que éste le legó al mundo en las ideas de Montesquieu. Rusia solo había conocido la Duma, especie de parlamento sometido al legalizador por unanimidad viciada de las muchas veces ilegítimas voluntad del zar, antecedentes históricos de las mal llamadas asambleas populares de los países socialistas totalitarios. Rusia no había conocido una constitución. Solo una vez, en noviembre de 1917, hubo un parlamento votado libremente, pero sin llegar a reunirse, nos recuerda Michael Morozov en su obra El caso Solzhenitsyn. El comunismo soviético era, pues, una sociedad dirigida por el Estado, que trataba de fundir todos los ámbitos en un solo bloque monolítico e imponer una dirección común desde la economía hasta la política y la cultura mediante una sola institución, el partido. El arte, la cultura, expresión real de los valores de una sociedad, se vieron aniquilados por un Estado que no permitía crear, sino a favor de sus intereses políticos coyunturales. La tierra de la otrora extraordinaria cultura rusa, una de las más importantes de principios del siglo XX, venida de la Unión Soviética, no creó una arquitectura trascendente a no ser la de tipo pastel de la era stalinista y reprimió a los músicos y a los escritores. A tal frustrante realidad se les rindió culto dentro de una corriente ideoestética denominada realismo socialista, que ha constituido uno de los legados culturales más pobres que haya conocido la humanidad. La Edad Moderna, cuya abertura fue el Renacimiento, vivió desde la época de la palabra impresa hasta la era del lenguaje digital, desde el siglo de las luces hasta el socialismo, desde el positivismo hasta el cientificismo, desde la revolución industrial hasta la revolución informática, bajo el signo del hombre que, en tanto cumbre de todo lo existente, era capaz de descubrir, definir, explicar y dominarlo todo, y de convertirse en el único propietario de la verdad respecto al mundo. El bloque socialista, la última expresión del modernismo, como era, donde se creía que el universo y el ser representaban un sistema capaz de ser explorado por completo, era además dirigido por una suma de reglas, directrices o sistemas que, se pensaba, el hombre iría dominando y orientando a su beneficio. Eran los tiempos del propósito de la sociedad ideal, el comunismo, en virtud de una doctrina, el marxismo-leninismo, que se consideraba la verdad científica según la cual se debía organizar la vida y el mundo entero. La revolución informática, los satélites, la televisión, la cosmonáutica, los teléfonos celulares han roto las fronteras, disminuido las distancias, multiplicando la información, las versiones, acelerando los procesos de análisis a niveles de velocidad tales que la inmediatez se ha convertido en un factor operativo fundamental. Este tránsito de una época a otra está vinculado a una serie de acontecimientos sociales, políticos y culturales que han contribuido a moldear los nuevos tiempos, la lucha por los derechos civiles, el ambiente, etc. Todo cambio comienza con la revolución pacífica de los valores de nuestra conciencia, clarificando los fines de nuestra conducta, sometiéndonos al escrutinio de la autenticidad, la revolución definitiva que hace necesaria las otras revoluciones. El hombre no es medio para fin alguno, aunque este sea el bien intencionado propósito de construir un paraíso en la tierra. El hombre es el fin. Es necesario un pacto social donde broten las instituciones que han de rendirle culto a la dignidad plena del hombre, ley fundamental del país, mediante la cual la sociedad establezca las competencias supremas y los derechos fundamentales de los individuos. Más de pensamiento es la guerra mayor que se nos hace. Debemos de ganarla de pensamiento. Y ya se cuece en la hoguera de la patria este nuevo discurso, la lucha pacífica, la reconciliación nacional, la circulación de las ideas,
la pluralidad política y social, la soberanía del ciudadano y el Estado como un instrumento a su servicio. Ya no son las ideas románticas, sino el reclamo, ya no son ideas románticas, sino el reclamo de la mayoría de los cubanos. Para dar a conocer ese nuevo discurso con sus nuevas palabras y nuevos autores, la Delegación para el Caribe de la Corriente Liberal de la Disidencia Cubana ha instituido el certamen Nuevo Pensamiento Cubano. Maravilla, pudiera ser la palabra que exclamaríamos todos al encontrarnos con los textos enviados por ustedes, queridos autores. Hay una escritura que es vida, iluminación, donde el discurso se prueba a sí mismo, que tiene su origen en la Biblia, fuente de José Martí. Los modernistas la impusieron en Europa y Juan Ramón Jiménez la calificó después de palabra poética. No es la palabra para transmitir conceptos, ni historias, ni ideas. Basta ya de doctrina, que al final terminas imponiéndoselas, sino la palabra creadora, la capaz de iluminar las muchas veces oscuras emboscadas que nos presenta la historia al doblar de cada esquina. Esas son vuestras letras, distinguidas escritores y escritoras. Felicidades a todos. Sean consecuentes con sus obras. Y muchas gracias en nombre de la patria y en nombre de todos nuestros maestros, en nombre de Osvaldo Payá Sardiña, que en gloria está. Buena suerte.